Bonjour, mon ami, ça va? Bienvenidos, bienvenidas al podcast número 36 de Sostenibilidad 25. Mi nombre es Andrea Lorenzo y el título de hoy es Globalización. Y el look renovado gracias a mi hermanita que me trajo esta boina parisina. Y no sé si parezco el Che Guevara o de Edith Piaf, pero estoy muy agradecida y contenta y preparada para este nuevo podcast. Ya estamos cerrando el ciclo, este es el anteúltimo. El día de hoy vamos a hablar de globalización. Es un fenómeno económico, mundial, no solo económico, sino tecnológico. No sé si supera Internet, la red mundial o el liberalismo. Están ahí en competencia. Vamos a hablar de los estados. Vamos a polemizar sobre todas estas ideas. ¿Qué es un estado el día de hoy? ¿Tienen sentido los límites? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los nuevos actores que compiten con esos estados? Y vamos a preguntarnos si el modelo relacional polarizado está fracturado o en declive. Antes de hablar de agenda internacional, podríamos preguntarnos quién impone esa agenda. En los inicios de las relaciones internacionales, la teoría que la dominaba era el realismo, que sostiene que los actores principales son los estados y que la agenda internacional es dominada por el tema seguridad. ¿Qué ocurre? En los últimos años, la reunión que en mi perspectiva tenía más convocatoria, más repercusión, más participación de todos los países, era la cumbre de las partes, la COP30, que al momento en que estoy grabando esto se está celebrando en Brasil. ¿Qué ocurre? Esa cumbre imponía acciones incluso a los países llamados desarrollados, Estados Unidos, China, principales emisores mundiales. ¿Qué ocurre este año? Este año los líderes toman conciencia de que participar genera responsabilidades y que están en deuda con el resto de los países. No solo no deciden no participar, sino que además niegan la importancia del cambio climático y no cumplen con los compromisos asumidos. No sé, es algo inédito en mi comprensión, pero seguramente alguien del derecho internacional me lo puede explicar mejor, no es mi especialidad, claramente estudié integración. ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre que cuando uno sanciona una ley, firma un acuerdo internacional, no es posible de un día para el otro decir no puedo, no voy a cumplir. Me parece que no somos personas, o sea, son representantes de países. Me parece algo muy fuerte, así que necesito una explicación. Si hablamos nuevamente, pensamos en esta agenda, los que la imponen son los países hegemónicos. Podemos hablar de reuniones como el Grupo de los 7, donde ahí había países europeos y Estados Unidos, siempre del norte, Canadá. Luego el Grupo de los 20, hablábamos de la OPEP, podemos hablar de los BRICS, incorporando a Sudáfrica. La agenda es impuesta por países hegemónicos. Acá vemos algunos de los que históricamente han ocupado ese rol.
Recordemos el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Recordemos que China en los últimos años es el primer país en intercambios comerciales. Recordemos a Japón, que participa en una guerra mundial justamente porque cada vez que un país emerge, comienzan las guerras. Vamos a hablar hoy de este libro. Me encanta. Estas autoras son periodistas, es muy bueno, lo recomiendo. Inde Pomeraniec y Raquel San Martín. ¿Dónde queda el primer mundo? Y hacen una investigación en distintos países de el rol y cómo es interpretado el desarrollo y qué características y fortalezas tienen cada uno. Brasil es el líder en nuestra región, sus indicadores son altos. Acá menciona eso de que el mundo se rige por indicadores. Brasil tiene 250 millones de personas, también tiene emisiones muy altas, ya lo hemos comentado, que ha bajado sus emisiones fundamentalmente por la agricultura, porque tiene energía muy limpia, y que es lógico que tenga emisiones altas porque tiene una gran población. Los indicadores también van muy bien en los últimos años con Brasil. Y Alemania, otra de las potencias que ha participado de la guerra. Vimos en nuestros datos económicos que tenemos intercambio con otros países. Estados Unidos tiene una relación tecnológica, comercial con Japón y tiene una comunidad en su país. Estos son algunos de los países que históricamente han marcado la agenda internacional. Estamos, como es de público conocimiento, en una época de mucho conflicto bélico y armado, y si indagamos vamos a ver que detrás de esos países hay desarrollo, tecnología o recursos minerales, y puede ser esa una razón por la que cada vez que alguien emerge, el resto reacciona. En un podcast anterior mencionamos que China tiene el primer puesto, es el líder económico, y que sin embargo se lo considera emergente, no se lo considera siquiera un país desarrollado. Su índice de desarrollo humano es medio. En cambio, Estados Unidos tiene un alto desarrollo humano y en los últimos años grandes números de pobreza. Vemos también que ambos países, China y Estados Unidos, se están armando. China se diferencia en su postura ante la guerra, establece una guerra comercial y no una guerra militar. Sin embargo, en los últimos años pone de manifiesto que responden a todos los estímulos que reciban. Se ha industrializado y ha ido mejorando sus indicadores de manera tal que ocupa el primer puesto económico. Y tiene grandes proyectos. Acá vemos, por ejemplo, bases militares chinas y cómo las rojas son las chinas, y cómo Estados Unidos diseña un anillo de contención, como dice el título de la diapositiva, frente a estas iniciativas. Y China no tiene sus bases solo en su región, tiene una intensa actividad
comercial y militar con otros continentes. En particular, esta filmina nos muestra cómo es la deuda de los países africanos. Tienen mucha extracción de minerales. China tiene proyectos de vehículo eléctrico y se necesitan muchos minerales críticos, y en África encuentra su proveedor. Este libro, como les dije, muy interesante, ¿Dónde queda el primer mundo? Analiza también el caso de China. ¿Cuál podría decirse que es la característica diferencial de China? Que China impone su agenda, lleva su plan quinquenal, sus proyectos, sus iniciativas y avanza. Y avanza por otros continentes, también en Oceanía. Este libro menciona a Australia como el país desarrollado del sur, y también menciona que China le impone su agenda, sus proyectos. China financia e impone sus proyectos. China tiene un proyecto de una nueva ruta de la seda que llega incluso hasta nuestro continente. Este es un proyecto de Belt and Road Initiative que genera rutas y es parte de ese nuevo camino de la seda. Entonces, no solo es una fuerza económica, se está armando, es una fuerza militar que se expande y se expande. Y América no está exenta. Mencionamos los acuerdos cooperación sur-sur de país emergente en realidad, porque China está en el continente, está en el norte, en el hemisferio norte, y lo que caracteriza a América Latina es su historia como rol agroexportador, proveedor de alimentos. Mencionamos todas las fortalezas de América Latina y esta no es una debilidad. Es decir, la debilidad es no seguir avanzando en los desarrollos tecnológicos que logramos, pero la capacidad agroexportadora hay que sostenerla, hay que capitalizar ese rol. Entonces, hay países que se llaman desarrollados que están en deuda con nosotros, con todo este rol sostenible que tenemos. Tenemos biodiversidad, bajas emisiones, tenemos expectativa de vida que hay que mantener. Entonces, tanto África como América Latina, como Australia también, tienen gran riquezas, somos nuevos. Por ejemplo, Australia nació en 1901. La población aborigen o indígena, los pueblos originarios en Australia les llaman aborígenes, comienzan a votar en 1967. Pensemos las mujeres acá. Entonces, pensemos en un mundo que sume la diversidad y que incluya a todos. En lo personal, creo que estamos viviendo los manotazos de un ahogado, de un modelo que ya no da más. La polarización es algo que no está aportando al bienestar general. Estas autoras hablan mucho del buen vivir. No te conté, estas autoras mencionan Israel. Este libro es del año 2016. Entonces, cada país que uno dice, este país tiene talento y tiene potencialidad, olvídate, aparece una guerra. Otro caso muy notorio es Nigeria, en África,
que los números son muy buenos, sin embargo el presidente es emérito, no sé cuántas gobernaciones, tiene muchos años gobernando y vive en Europa. Son casos muy particulares. Como dije, no creo que podamos juzgarlos, evaluarlos, solo comentar los hechos y pensar qué es lo que se viene, ¿no? Qué es lo que beneficia a la mayoría de la humanidad. Entonces, ¿la agenda la imponen los hegemones o la impone la mayoría? Esa es la primera pregunta. Luego hablar de Internet, de la tecnología. Lenin decía que el mundo iba a estar comunicado por la electricidad y en realidad estamos comunicados gracias a la electricidad por Internet. Las comunicaciones han mejorado muchísimo, pero por ejemplo está en las noticias periodistas que hacen trabajo de investigación y está cuestionada la BBC por un tema con un documental sobre Trump, están en juicio. Entonces la confiabilidad de la información es algo que hay que tratar de lograr. Y esta Internet, este modelo de red aparece en las empresas multinacionales, que son los nuevos actores. Los estados actuales se ven influenciados por una gran masa migratoria que va de estos lugares que tienen conflictos o que tienen hambre, o sea, conflictos de distinta índole y migran. Estados Unidos, con su política migratoria, este año fue agenda internacional. Los conflictos entre países latinoamericanos, Perú y México. La agenda internacional muestra que no sabemos relacionarnos, que las comunicaciones están facilitadas por la tecnología, pero que faltan las relaciones humanas. Muy bien. Con esta reflexión cerramos. Si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Y a continuación, la última charla, universalismo. Ahí vamos a hablar de las personas. Chau, chau. Muchas gracias.